¿Qué fue lo más aterrador que te pasó con un muñeco? Hubo un tiempo en que me pasaba casi todas las noches lo que muchos conocen como que se te suba el muerto. Era una parálisis constante y desesperante. En ese entonces, yo dormía con varios peluches, pero cada vez que despertaba de esos episodios, los encontraba en partes de mi cuerpo donde no deberían estar, como si se hubieran movido mientras yo no podía reaccionar. La situación empeoró cuando empecé a soñar con ellos. En mis sueños, mis peluches cobraban vida y me hablaban con una voz extremadamente gruesa y oscura. Me decían que eran el diablo y luego se transformaban en un dragón de 7 cuernos. Era algo horrible. Empecé a orar mucho y a dormir con la Biblia, y aunque las parálisis se detuvieron, los muñecos seguían moviéndose solos. Aparecían arriba del ropero o escondidos bajo las cosas. No hubo paz hasta que mi mamá decidió tirarlos todos a la basura. Solo entonces pude volver a dormir bien. Tenía 12 años cuando mi vecina me hizo un regalo que, al principio, me pareció increíble. Una muñeca de porcelana con un vestido de novia, una pieza de colección. A mi hija ya no le gusta, dice que le da miedo verla de noche, me dijo la señora con una sonrisa extraña. Yo no le tomé importancia y la acepté encantada. Pero apenas la muñeca entró a mi casa, algo en mí cambió. Yo nunca he sido de apegarme a los objetos, pero con ella era diferente. Me encariñé a un nivel que empezó a preocupar a mis padres. Pasaba horas a solas hablando con la muñeca, como si realmente me escuchara. Mis padres cuentan que, durante esas semanas, yo despertaba a mitad de la noche, gritando y llorando de la nada, aunque yo no recordaba nada al día siguiente. La tensión en la casa era tan pesada que mi abuela tuvo que intervenir, advirtiéndoles que esa muñeca era un peligro real para mí. Un día, al volver de la escuela, encontré a mi papá haciendo una limpieza profunda en mi habitación. La muñeca ya no estaba. Mis padres decidieron deshacerse de ella de forma definitiva y, como por arte de magia, la paz regresó a nuestro hogar. Hasta hoy me pregunto, ¿qué era lo que yo escuchaba en esas largas pláticas a solas con la muñeca? Era el año 2000 y yo tenía unos 7 años. Esa noche, mi hermana y yo no queríamos dormir en nuestro cuarto por miedo a la oscuridad, así que mis papás nos dejaron dormir en una camita extra en su habitación. Yo estaba en el lado de afuera, justo junto al pasillo que quedaba entre las dos camas. En medio de la madrugada, mi hermana me despertó susurrando, aterrada. Me pidió que mirara hacia el final de las camas. Nunca he sentido un miedo igual. Allí estaba un muñeco de trapo del gato en el sombrero, de esos que tienen un cordón para hablar. Pero no estaba tirado, estaba caminando hacia nosotras. Era un muñeco de puro algodón, sin motores, sin cables, pero se movía con una intención maligna. Me quedé paralizada mientras el muñeco rodeaba la cama de mis padres y asomaba la cabeza por la esquina de la nuestra. De pronto, empezó a moverse a toda velocidad hacia mí. Las dos gritamos y saltamos a la cama de mis papás. Mi padre se despertó enojado, pero mi madre, ella vio lo mismo que nosotras. Hasta el día de hoy, recuerda haber visto al muñeco parado, moviendo la cabeza de forma perturbadora justo antes de caer tieso al suelo cuando ella lo miró. 3 personas fuimos testigos de que, esa noche, ese peluche cobró vida. Hace años, unas parientes mías tenían una colección de esas muñecas antiguas, hechas de un plástico ligero y hueco. En su casa, ellas solían dormir en hamacas. Una noche, una de ellas, que dormía boca abajo, se despertó sobresaltada al escuchar unas risas infantiles que venían del pasillo. Al estar en esa posición, podía ver perfectamente el suelo a través de los tejidos de la hamaca. Cuando giró la vista hacia el pasillo, el corazón se le detuvo. Una de sus muñecas estaba caminando por la casa. Lo más aterrador no era solo que se moviera, sino lo que estaba haciendo. La muñeca lanzaba una caneca al suelo, corría tras ella entre risas y la volvía a tirar. Paralizada por el miedo y sin poder gritar, pateó la hamaca de su hermana para despertarla. Le señaló el pasillo en silencio. Cuando su hermana vio a la muñeca jugar, soltó un grito desgarrador. En ese instante, la muñeca se detuvo en seco, giró la cabeza para mirarlas fijamente y se desplomó de lado, quedando inerte en el piso. Sus padres corrieron al cuarto tras escuchar el grito y encontraron la muñeca tirada exactamente donde las niñas decían. No hubo dudas. Esa misma noche encerraron a todas las muñecas bajo llave y, al amanecer, las quemaron todas. Estaban convencidos de que algo maligno había reclamado esos juguetes.
Cuando tenía unos 8 años, nos mudamos a un departamento nuevo. Mi mamá me arregló un cuarto precioso, decorado con princesas y tonos rosados. En una repisa tenía varias muñecas, entre ellas una de porcelana que me había regalado mi abuela. Era de esas que parecen casi humanas. Ropa real, zapatitos, cabello que parecía auténtico. Poco después, comencé a despertar todas las noches en la cama de mis padres, sin recordar cómo había llegado allí. Pensaron que era sonambulismo, hasta que una madrugada mi papá escuchó que la lámpara de mi habitación se encendió sola. Al asomarse, me vio sentada en la cama, de espaldas. Cuando me habló y me giré hacia él, yo tenía los ojos cerrados, pero estaba hablando. Decía que estaba conversando con alguien llamada Lola. Le preguntaba cuándo iban a jugar. Mis padres decidieron dormir en mi cuarto durante algunos días. Los tres coincidieron en lo mismo. El ambiente se sentía pesado, como si alguien más estuviera ahí. Mi mamá llamó a un sacerdote. Sin que ella le explicara nada, al entrar al cuarto señaló directamente la muñeca de porcelana y dijo: «Señora, aquí está el problema». Explicó que los objetos pueden volverse recipientes para entidades negativas. La muñeca fue desechada. Yo volví a dormir tranquila. Pero, según quienes se quedaban a dormir años después, la sensación de que algo observaba desde la oscuridad nunca desapareció del todo. Era principios de los años 90 en San Diego. Vivíamos cerca de un cañón y el sonido de los coyotes aullando en la noche siempre me ponía nerviosa. Una noche, mientras mi papá trabajaba, me metí en la cama con mi mamá buscando seguridad. Pero la seguridad duró poco. En mi habitación, justo al lado, escuchamos que mi muñeca con andador empezó a reírse sola. Era una muñeca de Hasbro que se movía a control remoto. Al principio pensamos que era una falla, pero la risa no paraba. Mi mamá, visiblemente asustada, se levantó, tomó la muñeca y la encerró en lo más alto de mi armario tras unas puertas plegables. Entonces, el silencio se rompió por un sonido rítmico. Golpe, golpe, golpe. La muñeca se estaba moviendo hacia adelante y hacia atrás en el estante, chocando contra la puerta del armario. Desesperada, mi mamá fue por ella y le quitó las pilas tanto al andador como al control remoto, pero la maldita muñeca siguió riéndose en sus manos. Sin pensarlo dos veces, mi mamá sacó todo a la basura de la calle esa misma noche. Pasaron muchas cosas raras en esa casa de Roseda LeCour, pero ninguna nos marcó tanto como esa risa que no necesitaba electricidad para existir. Cuando era niño descubrí por accidente que la muñeca de cerámica que le regalaron a mi hermana en sus 15 años se movía. Logré deshacerme de ella pensando que así todo se calmaría, pero en realidad fue cuando todo empeoró. Mientras esa cosa estaba dentro de la muñeca yo tenía una ligera ventaja. Sabía cuando se movía por el sonido de sus pasos en la casa. Sabía cuando algo estaba pasando. Pero después de romperla, el silencio fue lo más aterrador, porque ya no sabía en qué momento podía estar cerca de mí. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a abrirse ventanas y puertas sin explicación. A veces aparecían objetos tirados en el suelo. Juguetes, fruta, cosas que nadie había tocado. Eran detalles pequeños, pero constantes. 2 años después mi hermana quedó embarazada y tuvo un bebé. Una noche estábamos todos viendo televisión y el niño, que apenas empezaba a gatear, jugaba frente a nosotros. De repente, un carrito que estaba encima del televisor comenzó a moverse lentamente hasta caer justo a su lado. Nos quedamos en silencio porque era de noche, todo estaba cerrado y no había viento. Mientras discutíamos cómo era posible, un martillo que estaba mucho más lejos salió volando y cayó también junto al bebé. Por centímetros no lo golpeó. Ese día entendimos que la cosa ya no necesitaba una muñeca para manifestarse. Con el tiempo supe que eso que estaba en la casa no se iría. La primera persona que lo vio fue una tía que vino a visitarnos. Era miércoles y no había nadie en casa, pero cuando llegamos la vimos afuera esperando. Nos dijo que pensó que sí había alguien, porque vio la sombra de un hombre alto vestido de negro asomarse por la ventana de mi cuarto. Pero no era un hombre. Meses después yo también lo vi. Me desperté de madrugada y lo vi detrás del árbol que estaba frente a mi ventana, el mismo donde jugaba cuando era niño. No tenía piel. Era una figura alta, demacrada, como si solo fueran huesos sosteniéndose. Su rostro no parecía humano. Tenía algo extraño, deformado, casi como restos de un cráneo que no correspondía a este mundo. Ojalá pudiera decir que solo fue él. Con el tiempo empecé a ver otras cosas. Una figura pequeña con un rostro extraño asomándose por la pared.
Una mujer demacrada sentada en la sala con el cabello largo y oscuro. Sombras que se arrastraban por el piso sin tener cuerpo. Incluso algo que parecía un bebé anciano observando desde la ventana del tercer piso. Pero de todas las cosas que he visto, hay una que me inquieta más que las demás. Una sombra con forma de mujer que llora y grita en la oscuridad. En más de una ocasión sentí que me lastimó físicamente. Y hasta el día de hoy tengo la sensación de que esa es la que sigue aquí.